el líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, se lanza contra Claudia Sheinbaum por tratar de ocultar la verdad sobre Teuchitlán. Luego de que el gobierno federal reconociera que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue utilizado como centro de adiestramiento de la organización criminal Jalisco Nueva Generación, el senador panista Ricardo Anaya Cortés cuestionó que se omita deliberadamente la posibilidad de que en el lugar también haya operado un centro de exterminio. La declaración fue emitida horas después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmara en conferencia con Claudia Sheinbaum que, si bien está confirmado que el sitio fue usado como centro de entrenamiento criminal, al momento no hay indicios de que haya sido un campo de exterminio. Anaya desestimó esa versión y sostuvo que hay enormes dudas que ameritan una investigación independiente. La bancada del PAN en el Senado planea retomar el debate durante la sesión ordinaria y reiterar su demanda para la conformación de una comisión investigadora autónoma, que dé seguimiento al caso y garantice transparencia en un episodio que, según legisladores de oposición, ya se perfila como uno de los más graves relacionados con la violencia organizada en el país. Aquí las contundentes palabras del senador Ricardo Anaya. El oficialismo pues prácticamente da por hecho que no van a respaldar el punto de acuerdo que ustedes plantearon, que el senador Marco Cortés planteó, para que se cree una especie de GIEI. Ya dijeron que aquí hay las facultades, hay las instancias y que no es necesario que una instancia internacional pues venga a hacernos el trabajo que se puede hacer en México. ¿Qué opinión tienen de eso? Y luego les hago la última pregunta. Gracias. Con mucho gusto doy una primera respuesta y le cedería también la palabra al senador Marco Cortés para que él pueda complementar. Miren, lo que sucedió ayer es gravísimo. El gobierno federal ya aceptó de manera expresa que en ese rancho, Izaguirre, se torturaba y se a la gente que no aceptaba el adiestramiento o que intentaba huir. Si ustedes buscan en el diccionario, es sinónimo de exterminar. Por supuesto que aceptaron que eso era un campo de exterminio. Ya no solamente hay la evidencia física, las prendas de ropa, los zapatos, ya hay también la aceptación expresa del gobierno. Y escuchen a las víctimas. Una mujer que estuvo ahí por años ha dicho que llevaban entre 2 o 3 personas diarias, algunos fines de semana a 7 o hasta 8 personas, y que les llamaban, y la cito textualmente, carne para los leones. Entonces, cuando uno escucha a la víctima y a las propias autoridades, queda de manifiesto que lo que nosotros estábamos denunciando resultó verdad. Sí hay un campo de exterminio. Reiteramos 3 cosas. 1, esto es consecuencia de la política de abrazos no balazos. Estamos pagando la factura de dar abrazos a los delincuentes. 2, lamentablemente no es un asunto regional que se circunscriba a un rancho en un municipio. Es un problema generalizado en la República Mexicana. Y 3, le exigimos al gobierno y al oficialismo que asuman su responsabilidad y que voten en conciencia. En unos momentos más, después de la presentación de iniciativas, se va a abrir el tablero para someter a votación el punto de acuerdo del senador Cortés, que está planteando algo absolutamente razonable: crear un grupo independiente de expertos avalados por la OEA y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se esclarezcan los hechos, porque lo que ahora está clarísimo es que ya nadie le cree al gobierno. Lo que nosotros exigimos es que se conozca la verdad. Por supuesto que nuestro voto será de respaldo absoluto al punto de acuerdo que ha presentado el senador Cortés, e invitamos al oficialismo a que no se escondan, a que no huyan y a que voten a favor de la transparencia y de que se conozca la verdad. Le cedo la palabra al senador Marco Cortés. Y le agrego una cuestión más. ¿Confían o no confían en la investigación de la Fiscalía General de la República? Porque después de pues todo este manoseo que hubo ahí en el rancho, en el mismo rancho, pues apareció otro ya a 20 y tantos kilómetros muy similar. ¿Confían o no confían en la Fiscalía General de la República?
Bueno, primero, todavía buenos días a todas, a todos, amigos de los medios, a mis compañeras, compañeros senadores. Yo quiero iniciar reconociendo a las madres y padres buscadores, porque primero debemos decirlo, es gracias a ellos, a su esfuerzo, a su perseverancia, a ese dolor que no los deja descansar, que hoy México conoce lo que ahí ocurrió y lo que ocurre en muchas partes en el país. Entonces, agradecerles a ellos, porque gracias a ellos el gobierno se puso a actuar y finalmente pudieron detener a uno de los testigos, que era un reclutador que narraba cómo los citaban con la expectativa de llevarlos a trabajar a los Estados Unidos. Y bueno, si no era un campo de exterminio, entonces ¿qué era? Si te reclutaban, te obligaban a entrenarte para... Y si te negabas, te... Y lo peor, como aquí se ha dicho, es que no es el único. ¿Y cuántas autoridades están involucradas? A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Por ello entonces, por la desconfianza a la autoridad, porque claro que la tenemos, debe haber un grupo multidisciplinario, independiente, que claro, formará parte de la Fiscalía General de la República, pero también los organismos internacionales a los cuales México pertenece, para que entonces, ahora sí, conozcamos la verdad de qué pasó, de qué pasa, y además haya propuestas concretas para que este tipo de centros de reclutamiento y de exterminio no vuelvan a presentarse en el país. De nada les sirvió haber postergado esta votación. Hoy veremos si Morena, PT y Verde están del lado de la transparencia y la verdad, o están del lado de que se siga ocultando, encubriendo y sin castigar a todos los responsables por estos homicidios, en este caso concreto de Jalisco. Muchas gracias por tu pregunta. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Buenos días a todos. Preguntarte primero por el primer tema, Ricardo, sobre qué le deberá la Cuarta Transformación o Morena a Cuauhtémoc Blanco, que lo está sobreprotegiendo, o sea, cuál es el interés, y si él se sale con la suya y no es sentado en la silla de los acusados, esto provocaría que hubiera más, y quienes se dedican a violentar a las personas gane el machismo. Esa sería una pregunta, por favor. Miren, lo último que nosotros queremos es politizar este asunto. Como ya han dicho mis compañeras senadoras, nosotros estamos del lado de las víctimas y lo que exigimos es que se esclarezca la verdad. No es aceptable que, viniendo la denuncia de su hermana y de su esposa, le den carpetazo en fast track. Nos oponemos rotundamente a que eso suceda, porque eso va en contra del interés de las víctimas. Lo que nosotros exigimos es que no le den carpetazo, que el asunto se investigue a fondo y que se haga justicia. ¿Va a agregar algo sobre esto mismo la senadora? Yo sí quiero agregar. ¿Qué espera Morena? ¿Qué esperamos las mexicanas de este México? ¿Justicia en realidad? No, no llegamos todas, presidenta Claudia Sheinbaum, no llegamos todas, porque ese es un claro reflejo de que si estás del lado de ellos, entonces no pasa nada. No pasa absolutamente nada en este país. ¿No fue una de las banderas que en campaña enarbolaron? Llevan 6 años siendo gobierno e inicios ya del 7º año. ¿Qué espera Morena para darle la cara a las mujeres de México? No vamos a permitir que esto pase desapercibido ni de noche, claro que no. Y menos cuando fue un funcionario público. ¿Cuál es el mensaje que le damos a las mujeres mexicanas?
de impunidad, de no justicia para ellas, porque yo estoy segura que aquí hay muchísimas mujeres que en una parte de su vida han tenido algún tipo de... Y no vamos a permitir que en este caso, sea quien sea, y peor aún, un funcionario público evada la justicia. Sería cuanto. Gracias. Y si me permites, Ricardo o Marco, que me contesten. Ha trascendido que en Estados Unidos, en un juzgado, hay una denuncia contra Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal y también con Rocha. No sé si qué va a pasar con esta denuncia, es grave y está en Estados Unidos. ¿Alguien tiene información? Mire, no acostumbro opinar sobre un asunto que no conozco y le tengo que ser muy franco, no tengo ninguna información de esa denuncia. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias, Ricardo. Buen día. Para consultarte, en el Senado permanece en la total opacidad el asunto de los viajes al extranjero, el asunto de la asignación de viáticos. ¿La bancada del PAN se manifestaría en favor de que se generara la información correspondiente? Nosotros estamos absolutamente a favor de que se transparente el uso de los recursos públicos. Como ustedes saben, el Senado de la República forma parte de una serie de organismos internacionales. Pongo el ejemplo del Parlatino. Es decir, sí tenemos una responsabilidad de acudir a ciertos foros internacionales de los cuales el Senado mexicano es parte. Cuando le corresponda a una senadora o a un senador de Acción Nacional, por supuesto que estamos a favor de que se transparente qué recursos públicos se utilizaron, de qué trató el foro y cuáles son los beneficios para México de que una senadora o senador participe en ese foro. Respuesta corta, absolutamente a favor de que se transparente. ¿Y tienes idea de por qué no fluye la información? ¿Es una orden que proviene de la Junta de Coordinación Política o cuál es el atorón? No tengo idea cuál sea la razón. Manifestamos que por nosotros, por supuesto que debe ser público el uso de los recursos cada vez que acuda una senadora o un senador de cualquier grupo parlamentario a una encomienda internacional. Lili Telles va a agregar algo al respecto. Gracias. Sí, es el coordinador de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, que tienen un presupuesto de más de 4,000 millones de pesos aquí en el Senado y hacen uso de ese dinero público a su antojo. Tenemos que recordar y no debemos olvidar que la senadora Andrea Chávez está bajo sospecha por los presuntos delitos cometidos la semana pasada. Entonces, no nada más nosotros apoyamos la transparencia, sino que exigimos al coordinador, o al menos yo exijo al coordinador Adán Augusto López, que presente las cuentas claras, dónde está el dinero de los mexicanos en el Senado de la República.